ahora empezamos otro seminario del ciclo de libertad educativa. Yo, bueno, soy el director del Friedman Higher Center for the Study of the Free Society y rector de UCEMA, y me acompaña la magíster Nancy Ricino, que es la chairwoman de este seminario. Y bueno, hoy lo tenemos a Adrián Rabier, para empezar, buen amigo, director del programa de Economía Institucional y Ciencias Políticas y del diploma de Economía Austríaca de este año en la universidad, que hoy nos va a tratar sobre el voucher como un medio de transición para privatizar la educación. Como siempre, antes de empezar, hago publicidad del próximo seminario que estamos armando un promedio de un piso de un seminario mensual y después van apareciendo seminarios en el medio que les vamos sumando. El miércoles que viene tenemos un nuevo seminario. En este caso va a ser del doctor Alberto Venegas Lynch, hijo. Alberto, para los amigos. Yo soy demasiado coloquial, como ustedes saben. El título del seminario va a ser Educación y Adoctrinamiento. El seminario va a ser en este mismo horario. Ok, vamos para adelante. Adrián, todo tuyo. Gracias por estar acá a la distancia, ¿no? Bueno, Desde La Paz. muchas gracias Edgardo por la invitación a participar de este seminario. La verdad que la semana pasada entiendo que la exposición fue de Edgardo, la estuve viendo, y las próximas dos van a ser del doctor Alberto Venegas Lynch hijo y también el doctor Gabriel Zanotti, que realmente son expertos los tres en educación. Yo no es exactamente mi tema de especialización, pero bueno, como economista veo a la educación como un mercado más y las herramientas del análisis económico con la cual se puede analizar cualquier mercado, incluyen a la educación. Y un poco lo que les adelanto como conclusión de mi análisis del sistema educativo o del mercado educativo es que no encuentro ningún fundamento para que el Estado deba hacer algo en materia de educación. Sé que es polémico decir esto, seguramente habrá cantidades de cuestiones políticas, culturales, históricas para considerar, no es que las ignoro, pero sí que, dado que estamos en en un ambiente científico, académico, poder correr el eje del debate, como dice el propio Venegas Lynch tantas veces, y tratar de imaginar nuevos mundos posibles, es un poco el rol del académico y es lo que nos podemos permitir aquí en el aula. Entonces, un poco como para empezar, lo que quiero proponerles es separarnos un poco de la realidad y del diagnóstico que hagamos de cómo están las cosas, movernos a un sistema desde lo normativo, desde cómo podrían ser las cosas, y después sí volver desde un punto de vista positivo a analizar lo que tenemos y cómo podría ser mejorado. Muchas veces esto hacen los académicos, ¿no? Primero analizamos eh, un mercado, cómo podría funcionar, un mercado de manzanas, un mercado de restaurantes, un mercado de computadoras, de indumentaria, y analizamos cómo funciona. Luego introducimos al Estado con algún tipo de intervención, con precios máximos, con salarios mínimos si fuera el mercado laboral, con políticas monetarias, con políticas crediticias, con políticas cambiarias, y vemos qué pasa en esos mercados cuando el Estado interviene. Y genera, por supuesto, resultados distintos a los que habría en un mercado libre. Entonces acá es un poco lo que les propongo como cuestión pedagógica. Primero pensar cómo podría funcionar un mercado privado, 100% privado, y luego analizar qué es lo que tenemos en la Argentina, o creo que aplica también a otros lugares, y cómo podríamos transitar un mecanismo, una serie de reformas educativas que nos conduzcan al mercado más libre que en definitiva estamos proponiendo. Entonces, lo primero que me gusta comentar en esto es cómo funcionan los mercados. Los economistas han analizado los mercados, los han clasificado y hay mercados que son competitivos, que son la gran mayoría de los mercados, tales como los que nos están rodeando acá, la ropa, los libros, los teléfonos celulares, un simple vaso o la provisión de agua, no sé, un aire acondicionado con un control remoto. Son mercados competitivos. Cualquiera puede producir estas cosas y competirá en el mercado por calidad, por precio y la gente va a poder elegir.
Entonces creo que en este sentido estamos rodeados, miren alrededor de ustedes, todos esos bienes que tienen alrededor son mercados y son competitivos. Ahora, hay algunos mercados que no son competitivos, como puede ser las cloacas. En general lo que son servicios públicos, por una cuestión de economías de escala, se define a una empresa que se va a encargar de, por ejemplo, la distribución del gas en una ciudad o las cloacas, para lanzar los desperdicios que en definitiva van a ser canalizados a algún lugar para un tratamiento, pero esa distribución de gas, esa distribución de las cloacas, es algo que por economías de escala conviene que lo haga una única empresa. Si lo hace una única empresa, tiene poder de monopolio, podría fijar un precio monopolista muy por encima de sus costos, eso podría ser perjudicial para los consumidores y entonces habría que regular el precio, regular las inversiones en infraestructura, regular una serie de cuestiones relacionadas a este tipo de mercados. Entonces, el primer mensaje es, no estamos en ese tipo de mercado. La educación no es un mercado que pueda ser considerado economías de escala, monopolio, por alguna razón distinta a estos bienes que les mencionaba recién, como los libros o la indumentaria. Bueno, los libros habría que discutir copyright, lo dejamos para otro día, pero en lo que refiere a imprentas o diseños de tapas, también son mercados competitivos. Entonces, vamos a pensar, en este caso, un mercado. eh, Déjenme primero, antes de entrar en educación, hablar, por ejemplo, de restaurantes. Los restaurantes son un mercado competitivo. Hay una oferta que viene dada por esa infraestructura, la ubicación de un lugar, las mesas que se colocan dentro del restaurante, los platos de comida que se ofrecen, que pueden ser comida rápida, tipo McDonald's, o puede ser comida muy elaborada por un chef con un precio seguramente mayor. Eh, Hay una gran diversidad de restaurantes que tratan de abastecer a un mercado que exige una heterogeneidad del producto que se atiende a través de empresarios que en definitiva focalizan su oferta en un determinado tipo de producto. Saltando a la educación, podríamos pensar lo mismo, ¿no? La educación podría ser mucho más heterogénea de lo que hoy estamos viviendo, regulado por un Ministerio de Educación que en definitiva le ofrece al mercado un producto bastante homogéneo. De hecho, un poco la pasividad de los padres hoy en cuanto a jugar un rol más responsable frente a la educación de sus hijos, deriva de pensar que la escuela A y la escuela B son muy parecidas, prácticamente iguales. Entonces, elijo la que me quede más cerca de casa, tengo poca preocupación por estudiar el plan de estudios que le van a dar a mis hijos porque es igual el A que el B, y esa percepción es correcta. Con el Ministerio de Educación, las instituciones educativas en los distintos niveles ofrecen un producto muy, muy homogéneo. Eh, Alguna vez le escuché decir a Alberto Venegas Lynch, hijo, que una escuela privada no es privada, en el sentido de que puede elegir si pone alfombra en el piso, si pone de qué color pinta las paredes, pero no puede elegir qué le va a enseñar a los niños, porque se tiene que articular dentro del plan de estudios que el Ministerio de Educación elaboró, o los directivos del Ministerio de Educación elaboraron, los funcionarios, y en definitiva atenerse a esos contenidos mínimos y demás. Eventualmente pueden algunas escuelas privadas, lo hacen, agregar a esos contenidos mínimos educación adicional. Puede ser deportes, una pileta de natación, se puede agregar alguna cuestión artística, música, se puede agregar inglés de alto nivel, se pueden agregar bueno, mayor cantidad de horas de clase para cubrir más temas, cerámica, cantidad de cosas, ¿no? Podríamos pensar. Pero los contenidos mínimos los define un Ministerio de Educación y este es otro de los puntos que me gustaría polemizar. Por ejemplo, si volvemos a los restaurantes, yo no veo a nadie diciéndole a los dueños de los restaurantes, a los empresarios de la gastronomía, ustedes tienen que poner sobre la mesa un plato, un tenedor, un cuchillo, una copa, una servilleta, tiene que haber determinada cantidad de cosas, ¿no? Esto está sabido que debe ser así. La gente se sienta a comer y espera, en un país como Argentina, bajo estas tradiciones, contar con ello. Y no hace falta que un ministerio de la gastronomía esté evaluando que esos mínimos
en los que todos coincidimos que deberían estar sobre la mesa, deben estar. Y con la educación pasaría lo mismo. Si fuera un mercado competitivo y nosotros pensáramos que los niños tienen que ser educados en un mínimo de matemáticas, en un mínimo de literatura o de lengua, etcétera, esos contenidos mínimos seguramente van a estar en estas escuelas y en estos colegios. ¿Por qué? Simplemente porque de otro modo las familias que van a evaluar los planes de estudio van a elegir otras entidades educativas y no a estas. Entonces, esos mínimos, esos contenidos mínimos que el Ministerio de Educación hoy impone, no hace falta que sean impuestos, porque en un sistema educativo competitivo, descentralizado, abierto a la competencia, siempre se va a buscar el máximo de calidad y el mínimo costo. Entonces, en esa búsqueda vamos a tener un producto seguramente que va a cubrir esos contenidos mínimos. Pero además de esos contenidos mínimos, las escuelas, los colegios, las universidades, los jardines de infantes también, podrían buscar calidad. Y la calidad la van a buscar en sus docentes. Por supuesto, también está la infraestructura y otras cuestiones, pero los docentes son la clave de la educación. Y hoy en día esos docentes son instruidos por el propio Ministerio de Educación con una bajada de línea que es muy asociada a cierto adoctrinamiento. Un adoctrinamiento que en Argentina lo estamos sufriendo, que lamentablemente han bajado línea, esas bajadas de línea eventualmente llegan a nuestros hijos, y esto a muchos nos termina molestando, ¿no? Cómo se está educando, pero los libros de texto son seleccionados por los ministerios de educación, los autores que se imponen en las escuelas son bajados por el Ministerio de Educación también, los contenidos mínimos, qué temas se tratan y qué temas no también. Y eso, en definitiva, termina sesgando un poco lo que podríamos tener, que podría ser bastante mejor en calidad, bastante heterogéneo el producto educativo, y sin duda eso beneficiaría la educación de nuestros hijos. Eh, entonces, volviendo a los restaurantes, uno podría decir, bueno, ¿y cómo garantizo que la calidad va a ser buena y que no vamos a tener un sistema totalmente negativo? Bueno, en la gastronomía existen las calificadoras, así como las calificadoras de riesgo en el mundo financiero, existen las certificadoras de calidad. En Estados Unidos se usa mucho, es decir, estas universidades certificaron con este sello de calidad, una empresa privada se propone para evaluar vamos a volver un segundo a los restaurantes, para evaluar restaurantes y ponerle 5 estrellas, 4 estrellas, como si fueran hoteles, y de esa manera podemos ver ante qué tipo de producto estamos. Seguramente un hotel 5 estrellas cobrará más la entrada que un hotel de 1 estrella. Lo mismo pasa con los restaurantes. Hay determinados restaurantes de alta calidad, con un chef experto, con excelente atención, con excelente calidad, que por tener esa estrella adicional, te cobra un adicional a las personas que quieran tener esa experiencia de comer en un lugar con categoría. En el ámbito académico ya ocurre esto en Estados Unidos y muchos países, de tener calificadoras privadas que se reúnen con quien quiere ser calificado y se le propone un servicio. Sí, bueno, si de repente la Universidad del SEMA quisiera ser calificada por esta empresa privada, la empresa vendrá y te va a evaluar el plan de estudios, los contenidos, las carreras, la cantidad de alumnos, la calidad de los alumnos, las evaluaciones, las instalaciones, todo lo que refiera al servicio educativo. Puede ser un jardín de infantes, puede ser una escuela primaria, puede ser un colegio secundario, puede ser una universidad, pueden ser estudios postdoctorales, puede haber una empresa privada que esté analizando esto. ¿Quién paga por ese servicio? Si no hubiera un Ministerio de Educación, lo pagaría la propia universidad privada que quiere mostrarle a sus potenciales alumnos que uno tiene calidad. Y si uno empieza a investigar responsablemente dónde es el mejor lugar para estudiar, seguramente veremos que si cuenta con determinados certificaciones privadas, esto es bueno para mi institución y los alumnos lo van a poder elegir. Y si tengo más demanda, entonces puedo cobrar más y eventualmente esto es muy bueno para mi servicio. Entonces yo contrato a esta empresa, que son una especie de auditores, que van a venir a revisar todo lo que hacemos dentro de la institución. Y yo como privado le voy a estar mostrando todo lo que hago y tratar de mejorar. Después de un tiempo vendrá la respuesta al informe del auditor que me dirá, mira,
estás muy bien en esto y en esto, pero estás muy mal en esto, esto y esto. Y eso que está muy mal es bueno que lo corrijas. Nosotros te ofrecemos un servicio para que lo corrijas con estos procesos, con estos sistemas, con esta tecnología, con estas formas, con estas correcciones a los planes de estudio. Y uno puede evaluar si esto es bueno incorporarlo o no. Pero esa certificación que la empresa privada me da como un sello de calidad es muy bueno para mi producto, lo cual seguramente mejorará la calidad. Si finalmente yo incorporo estos consejos, estas recomendaciones del auditor, mi empresa, en este caso mi institución educativa mejora y alcanzo eventualmente la certificación que estaba buscando. Con esa certificación ya me presento ante el mercado como que tengo más calidad. Esto para que ustedes vean, si no lo habían pensado hasta el día de hoy, cómo el sector privado puede mejorar la calidad por la propia competencia, teniendo mecanismos regulatorios que genera el propio dinamismo de un mercado competitivo, que empieza a sustituir mucho de lo que estamos acostumbrados que haga el Estado. La realidad es que la única razón por la que el Estado hace lo que hace en materia de educación es por costumbre, por historia, por cultura, pero cuando uno lo analiza desde la operatoria de los mercados, el dinamismo de los mercados, la eficiencia de los mercados y cómo funcionan los mercados descentralizados y demás, empieza a entender que podrían ser desplazadas muchas de las funciones de las que hoy monopoliza el Estado. Y esto me lleva, al menos a mí, a una conclusión que es eliminar el Ministerio de Educación, eliminar la CONIAU, eliminar la provisión estatal de educación. Yo sé que cuando uno habla de vouchers educativos, que era un poco el título de la presentación, uno puede plantear vouchers educativos en la coexistencia de instituciones educativas gestionadas de manera estatal o de manera privada. Pueden coexistir y eventualmente podemos proponer eh, estos vouchers, porque hay gente que elige las instituciones de educación estatal. Pero antes de entrar en ello, propio de dónde estamos y cómo vamos a donde queremos ir, la propuesta es, pensemos si realmente el mercado educativo podría funcionar y cómo funcionaría. Entonces, la primera conclusión, mirando los restaurantes, el dinamismo que tienen, la diversidad en gastronomía, ¿no? En McDonald's, Mostaza, no sé, Burger King, como lugares de comida rápida, otros que no tienen marcas tan conocidas, pero también lo hacen, comidas en la plaza, con un pequeño puestito, comidas muy elaboradas, restaurantes de élite, 5 estrellas, etcétera. En esa diversidad hay enorme diversidad de precios y la gente puede elegir dónde quiere comer. Si quiere comer algo muy simple, muy rápido, si quiere comer algo más elaborado, muy caro en precio, muy bajo en precio. Y ahí es donde la gente se empieza a acomodar. Algunas personas eligen la comida rápida, otros eligen la comida más elaborada, unos eligen y disfrutan la comida más elaborada, otros no la disfrutan y menos atendiendo a los costos que hay que pagar por ellos. Pero ahí es donde la oferta se empieza a ajustar y acomodar a la demanda. Y ahí hay una referencia que vale la pena hacer a Ludwig von Mises, un autor de la Escuela Austríaca de Economía, que escribe un libro que se llama Planificación para la Libertad y tiene un excelente capítulo que se llama Ganancias y Pérdidas. Que este creo yo es el punto, ¿no? Si nosotros tenemos un negocio y hacemos cálculo económico, hacemos contabilidad, al que le agregamos juicio empresarial y demás, podemos evaluar si el proyecto de inversión después de un tiempo es rentable o no lo es, si tiene ganancias o tiene pérdidas. Y en un mercado libre, que una institución tenga ganancias es un reflejo de que el mercado valora lo que esa institución está ofreciendo. Hay una especie de soberanía del consumidor. El consumidor es el que está señalando ese producto es valioso, ese producto tiene calidad, ese producto es lo que estoy buscando. Y si esa parte del mercado valora ese producto y esta empresa tiene ganancias, eventualmente puede reinvertir, generar una ampliación de la institución educativa, más infraestructura, contratar más docentes, ampliar, porque está haciendo bien las cosas en la industria en la que se mueve. Por el contrario, podría ocurrir que una institución académica tenga pérdidas, que acumule pérdidas. Y si tiene pérdidas, las pérdidas son una señal, son un castigo, en definitiva, a la institución. Si uno tiene pérdidas, tiene que reestructurar, tiene que modificar lo que hace. Puede ser que el producto esté creciendo, a veces hay proyectos que empiezan con pérdidas y eventualmente se transforman en ganancias, hay que darle tiempo a algunos negocios,
Pero si después de un tiempo se siguen acumulando pérdidas, la señal que te está dando el mercado, el consumidor que es soberano, es este producto no lo valoro. Con lo cual, o cambiás o abandonalo. Entonces, en este sentido, podríamos tener cantidades de universidades, cantidades de colegios, cantidades de escuelas, cantidades de jardines de infantes, que nadie a priori puede decir cuántos son. Simplemente que aquella persona que tenga esa capacidad empresarial de generar algún tipo de institución, que lo haga, que compita con el resto y que se gane un lugar en el mercado como lo hacen los restaurantes y cualquier otra institución en otros tipos de industrias. En esa competencia libre, de manera descentralizada y demás, vamos a encontrar, en definitiva, una respuesta a cuántos establecimientos necesitamos, si son muchos, si son pocos, cuáles quedan y cuáles se van. Pero el que define es el soberano, que es el consumidor. Por eso también se requiere quitar a la familia hoy de esta pasividad en la que nos hemos acostumbrado a movernos y ser activos, los familiares, los padres de los niños que van a ir a estos establecimientos, para tratar de encontrar la mejor variante, el mejor plan de estudios, el mejor equipo de docentes, la mejor infraestructura, la mejor ubicación también, el mejor precio al que puedo llegar para tratar de que mis hijos se eduquen de la mejor manera posible. Ahí es donde se abre un poco este fenómeno de la competencia. Decimos que no es necesario un Ministerio de Educación que regule a las instituciones privadas, porque en el marco de esa competencia las propias instituciones privadas buscarán eventualmente acreditación privada si lo requieren, y decimos que los contenidos mínimos van a estar contemplados por estos empresarios. Si no lo están, seguramente fracasarán en su intento de participar de esta competencia y eventualmente serán eliminados del proceso, digamos. Entonces la pregunta es, ¿dónde estamos? Vamos a pegar un salto ahora a esta realidad argentina. El diagnóstico que podemos hacer, creo que todos lo conocen, es un sistema educativo con enormes desigualdades de quienes van a ciertas escuelas que viven en paro, donde las ausencias de los docentes son permanentes, donde empieza un docente un mes y al otro mes fue reemplazado por otro porque el primero encontró otro lugar donde está más cerca de su casa o le pagan un poco mejor y entonces se va a esa otra escuela y viene un suplente que ahora es el maestro, pero al poco tiempo también se retira y tenemos un gran problema de alternancia de docentes cuando estos asisten, ¿no? Porque en muchos casos, hasta que aparece el segundo docente que va a suplantar al primero, aparecen semanas sin clases, muchos paros por problemas de presupuesto, donde los gobiernos provinciales hoy se están ocupando de la educación y lo monopolizan y han generado cantidades de problemas de ausencias y demás, y planes de estudio que vienen diagramados desde arriba, donde la capacitación docente también viene diagramada desde arriba, desde el ministerio, desde los funcionarios, donde se eligen ciertos libros, ciertos autores con los cuales se educan a los jóvenes y se imponen líneas historiográficas, por ejemplo, hablando de historia, con autores determinados que tienen una manera de ver las cosas. No hay nada de malo en que haya autores con miradas diferentes, con miradas que nosotros no nos gusten. El problema es cuando se baja un autor y una línea historiográfica, una manera de ver las cosas de manera monopólica para todos los niños de todos los niveles en todo el país, que es un poco el adoctrinamiento al cual apuntamos. Esto no pasaría en un mercado competitivo porque habría líneas historiográficas o líneas ideológicas y demás en las cuales un padre eventualmente podrá interiorizarse y en el marco de competencia elegir dónde se siente más cómodo con esa institución académica. Eh, entonces, el diagnóstico que hacemos es una educación que viene muy pobre, y esto también se puede medir. Hay cantidades de estudios y rankings que ponen a la Argentina en un lugar muy negativo respecto del proceso educativo. Yo como profesor universitario de primer año de una universidad nacional, siempre cuento esto de lo que vamos viendo, ¿no? Yo empecé a dar clases en el 2004, ya estamos a 20 años, y cada vez los jóvenes vienen menos preparados para la universidad. Se nota que leyeron, muchos de ellos, se nota que estudian, pero cuando escriben, el párrafo que escriben no tiene sentido. Y cuestionan ellos, pero si yo contesté lo que tenía que contar. Bueno,
La respuesta tiene algo que ver con lo que se esperaba, pero el párrafo no tiene un significado, un sentido, porque las palabras están enredadas por la incapacidad del alumno de poder escribir con sentido, ¿no? Con lógica o con coherencia. Y ahí vienen algunos problemas, ¿no? Donde uno tiene que tratar de ayudar y bajar el nivel. Y hay toda una discusión en las universidades de que si seguimos esperando esperar a los alumnos a este nivel, pero ahora los alumnos se forman a este nivel, el salto a la universidad es muy grande. Entonces quedan dos opciones: o el joven hace este salto, el tiempo que le lleve, o las universidades bajamos a este nivel. Creo que si las universidades bajan a este nivel, dejan de jugar el rol que jugaban en materia académica y cada vez más juegan un rol de contención, que lamentablemente es un poco el punto de partida del diagnóstico que hacemos. Lamentablemente las universidades dejaron de formar especialistas, profesionales, y pasaron a contener a gran parte de la población en esta posición de dar acceso total a todas las personas que quieran estudiar en la universidad, sin costo para el alumno y también sin examen de ingreso y sin ningún tipo de requisito, más que haber terminado el colegio. Lamentablemente, muchos colegios preparan a alumnos, no preparan bien a los alumnos para la universidad, entonces el salto es muy grande y finalmente no se logran adaptar a la universidad. Por eso hay tanta deserción también, especialmente en las universidades nacionales. En las universidades privadas no pasa lo mismo, pero tiene que ver también con que la base con la que cuentan en colegios privados a los que fueron antes, los preparan mejor respecto de esta brecha, entonces entran mejor en la universidad, y la universidad también tiene más medios, más recursos para, no digo más dinero, ¿no? Pero sí más recursos para saber llegar a esos alumnos, incluso por cantidad, ¿no? No es lo mismo tener un aula de 500 alumnos en un aula magna que tener un aula con 40 alumnos, que es un poco la escala apropiada quizás, 20 alumnos mejor, ¿no? 15 mejor. En el mejor de los casos, uno a uno, como Aristóteles, ¿no? Creo que sería más conveniente aún para acomodar al docente a lo que requiere ese alumno. Por economías de escala, por costo, agrupamos a los alumnos en aulas y esto, por supuesto, genera que la heterogeneidad de los alumnos haga que el docente se tenga que adaptar, tenga que nivelar y demás. Pero bueno, la pregunta acá entonces es, ¿qué hacemos para transitar un camino que nos lleve de donde estamos a una economía, a una educación más libre, más descentralizada, más competitiva, más eficiente? Creo que esa es la discusión. Y acá juega un rol central el tema del voucher educativo, que es una idea que planteó Milton Friedman en los años 50 y que propone eventualmente que en lugar de que tengamos, eh, bueno, en lugar de que tengamos a una persona pagando por eh, el servicio o yendo gratuitamente a una escuela de gestión estatal, podamos darle, a ver, en lugar de que el Estado le dé el dinero a la institución académica, supongamos una escuela pública, darle ese dinero directamente a la familia para que la familia pueda elegir entre las opciones que tiene. Eh, entonces, imaginemos que estamos en este presente, donde hay escuelas de gestión estatal y escuelas de gestión privada. Ahora el gobierno, en este caso provincial, en lugar de darle dinero, presupuesto a las escuelas para ofrecer sus servicios, le daría un voucher a las familias que no tengan suficientes recursos, y estas familias podrán elegir entre escuelas en competencia, estatales y privadas. Podríamos decir incluso que se cierra el Ministerio de Educación, en el mejor de los casos, y que estas escuelas empiezan a competir de acuerdo a lo que manda, ¿no? La competencia. Pero si coexiste con el Ministerio de Educación, aún así los gobiernos provinciales podrían girar el dinero a las familias y son las familias las que van a tener que elegir entre estas instituciones educativas, públicas y privadas, de gestión pública y de gestión estatal. Ahora, la familia, en lugar de buscar la escuela que queda más cerca de su casa, buscará la mejor escuela de acuerdo a la búsqueda en competencia y con responsabilidad que podría ser del fenómeno. Y ahí vendrá el caso. ¿Qué pasa si va a una institución privada a la que hoy no tiene acceso? Bueno, simplemente que si hoy no puede pagar eso,
no puede pagar lo que pide la escuela de gestión privada, el gobierno le está dando dinero simbólicamente en un voucher, y con ese voucher o cupón o vale, que son las traducciones al español que se han hecho del voucher, esta persona puede ir al mercado a contratar la escuela privada. Ahora, al hacerlo, está pudiendo elegir. Y esa es la gran diferencia respecto al sistema actual. Está pudiendo elegir en competencia instituciones públicas y privadas. Las escuelas privadas, en su búsqueda de rentabilidad, aceptarían estos vouchers porque están buscando justamente poder captar más alumnos y estos vouchers equivalen a una cantidad de dinero. Ahora, ¿por qué digo en el título de esta presentación que esto podría ser una transición a la privatización de la educación? Porque si yo les propongo el sistema privado que caractericé al principio de la charla, donde la educación es igual a los restaurantes como mercado, y tenemos ausencia de ministerios, ausencia de regulaciones estatales, y todo es privado, el argumento más importante que se da a este tipo de privatización total del sistema es que venga de repente alguien y me diga, bueno, pero mi hijo no puede pagar lo que vale esa educación, o una familia no puede pagar para su hijo cubrir esa educación privada. Y ahí es donde la idea de Milton Friedman juega un rol central. Bueno, mientras no puedan pagarlo, el gobierno se va a ocupar de dar un mínimo de dinero y de vouchers con este vale o cupón para que estas familias que no pueden pagar puedan pagar y elegir entre las instituciones privadas. Con lo cual, de esta manera, no dejaríamos a nadie sin acceder a la educación como un derecho, como lo establece de hecho nuestra Constitución. Con lo cual, en este sentido, habría competencia, habría descentralización, habría eficiencia, habría diversidad, tendríamos una educación mucho más heterogénea, se adaptaría mucho mejor a lo que es las innovaciones tecnológicas que hoy están emergiendo y que el Ministerio de Educación no está sabiendo cómo incorporar. Eh, y a partir de ahí, la educación sería totalmente diferente. Yo pienso a veces en esta idea tan antigua de que las personas tengan que ir al cerro a dar educación a esas pocas personas que son muy poquitas, que están en algunos campos, que pueden ir a una escuela rural, y hay una persona que es como un héroe de esa localidad o de ese pequeño pueblo donde va a educar. Hoy en día con la educación virtual, con Starlink que está llegando, a la Argentina, con la capacidad de tener internet digital en todo el país de manera clara, los programas educativos con dispositivos electrónicos y digitales podrían mejorar rápidamente el acceso a educación y además abaratarlo muchísimo. O sea, una pequeña institución podría tener niveles educativos dentro del establecimiento, con tablets, con algún tipo de, bueno, conexión a Internet, obviamente, pero con plataformas y campus de información y videos que podrían sustituir a ese docente que viajaba a estos destinos, adaptando a la educación para que incorpore todas las mejoras tecnológicas que en las últimas décadas estamos viendo. Entonces, podemos tener un sistema privado competitivo, descentralizado, muy eficiente y con alcance total, aún para aquellas personas que no pueden pagar. Uno dirá, bueno, ¿y entonces por qué es transitorio lo de los vouchers educativos? Porque en una economía que va mejorando, que va progresando, eventualmente habrá familias que también irán mejorando su poder adquisitivo y eventualmente podrán salir de esa línea que define quiénes requieren el voucher y quiénes no. En una sociedad que evoluciona, que se desarrolla, puede ser que alcancemos el momento en el cual los padres se pueden ocupar de pagar la educación, como de hecho se ocupan de pagar los alimentos, como de hecho se ocupan de pagar otras cosas que son claves y esenciales a la vida, que puedan ocuparse del pago de la educación. Y eventualmente el voucher puede salir del esquema. Pero por lo pronto, uno puede tener las mejoras de la privatización del sistema educativo en cuanto a competencia, en cuanto a calidad académica, en cuanto a incorporar tecnologías y demás, en cuanto a diversidad y heterogeneidad de calidad, que creo que es muy importante, eh, digamos, sin perder la totalidad en el acceso a la educación. Entonces, ese es el voucher como un mecanismo de transición a la privatización.
Fíjense que lo que estoy diciendo, que puede ser muy polémico, es, se cierra el Ministerio de Educación, se venden los establecimientos de universidades públicas, colegios públicos o de gestión estatal, escuelas de gestión estatal. Esas instituciones se venden, pero puede comprarlas eventualmente una empresa privada o alguien que quiere ejercer la docencia desde esos establecimientos y en competencia con los otros establecimientos generar este dinamismo que es tan característico en todos los otros tipos de mercados. O sea, lo vemos en la indumentaria, lo vemos en los alimentos, lo vemos en un montón de cosas y realmente funciona ese dinamismo y esa competencia para garantizar calidad, diversidad y precio también. Con lo cual, a veces nosotros pensamos que, no sé, la educación privada es muy cara, por ejemplo en Argentina, para los que no pueden pagar, pero es muy cara porque también solo la educación privada busca quizás a esa parte de la población de mayor poder adquisitivo, que es la que eventualmente puede pagar ese dinero. Pero podrían eventualmente las escuelas privadas en competencia buscar dar un servicio a personas que tengan menor poder adquisitivo, con lo cual vendría a ser un McDonald's de la educación, si se quiere, para que sea menos costoso. Y en este marco de competencia, por supuesto que se abre todo este concepto de homeschooling y cantidades de escuelas, incluso para escuelas rurales con otro tipo de formación, que se empieza a adaptar un poco más a lo que los padres quieren para sus hijos. Que hoy en día por ahí algún padre considera que sería más importante un tipo de educación que la que hoy están recibiendo sus hijos, pero no puede salirse del esquema que los funcionarios diagramaron por igual, homogéneamente para toda la población. Bueno, acá habría más diversidad, más calidad, más heterogeneidad en el servicio, y eso creo que también es un punto importante. Bueno, sé que es polémico mucho de lo que comenté. eh, Bienvenidas las preguntas, los comentarios, así dialogamos Bueno, digamos y que hay un evaluamos. montón, Adrián, de preguntas. Eh, hago un comentario mientras siguen. Por favor, vayan escribiendo las preguntas en el chat de preguntas y respuestas y junto a mi colega aquí con Nancy Ticino vamos pasándoselas a Adrián. Mientras tengo no es pregunta porque vos ya sabés todo lo que pienso. Entonces, aparte yo trato de no involucrarme directamente, si no me pasaría yo charlando en los próximos media hora haciendo preguntas y respuestas. Sino tan solo un pie de página. En general yo tengo una posición, como sabes, muy parecida, no igual, pero hay un punto donde he cambiado con el paso del tiempo y fundamentalmente con algo que se llama coloquios del Liberty Fan para la gente que no conoce, que son un encuentro donde se discute sin buscar llegar a ningún fin en particular, sino entre 15 personas escucharse y cada uno irse a su casa con nuevas ideas o no. Siempre pensé en la lógica de los mínimos estándar, es decir, hace falta que el Estado cumpla un rol que es poniendo estándares mínimos este, en todos en un sistema de vouchers, por ejemplo, o cualquier sistema que privilegie la libertad educativa. Después de este coloquio, que fue en febrero pasado en Guatemala, como te comentaba, ¿quién va a ser de aquí a un mes expositora? Gabriel Zanotti, que participó también. Eh, Creo que ahora dudo de la necesidad o conveniencia, más que necesidad de los mínimos, de los estándares mínimos, en parte por lo que decís, y en parte porque no cuestiono quién fija esos benditos mínimos estándares y dónde es la palabra mínimo y dónde es el corte de mínimo. Porque me parece bien que tiene que haber mínimos estándares, que los chicos tienen que aprender a leer y a escribir y un par de cosas más, pero seguro charlando con otra persona va a opinar distinto y bueno, esto es ad infinitum. Entonces hoy estoy mucho menos proclive digamos, a estar a favor de la lógica de mínimos estándares, sino let it run. Y de la misma forma que, como bien decís, en general yo no voy a un restaurante que no me dé cubierto, salvo que sea un restaurante japonés, que me dé parillos. Y bueno, si a un chico va al colegio y no le enseñan a leer y a escribir, quiero presuponer que el papá va a determinar, bueno, este no es el lugar adecuado. Y el otro punto, por eso creo que me he vuelto un poco más, no voy a decir extremista, pero he cambiado un poco mi posición al respecto. Y el otro punto, yo sí creo en la consistencia de colegios privados privados, es decir, no de gestión privada, sino con libertad de currícula y de, bueno, todo lo que estamos hablando.
con colegios públicos, porque puede haber padres que de la misma forma que les gusta que sus hijos vayan a un colegio con una orientación musical o con una orientación deportiva o con lo que sea. Hay padres que les gustaría que vayan a un colegio gestionado por el Estado, que sea un colegio público. Bienvenido sea, es uno más. O sea, yo no creo que haya que eliminar los colegios públicos, creo en la consistencia. Y finalmente, el último punto, y la paso, si no nos ponemos a charlar entre nosotros, pero como ves, son ideas sobre lo que vos has expuesto, y me parece interesantísimo, es que todo esto siempre está limitado por el tamaño del mercado. Como digo, hay alguna pregunta que está asociada a esto sobre que, bueno, Suecia es el mejor ejemplo de todo esto. Como siempre digo, en el Polo Norte todos los colegios son públicos, pues no hay escala. Sencillamente no hay escala. Es un pie de página absolutamente menor. Pero como muchas veces Y, atacan con ese pie de página, que es irrelevante pues, para el argumento general. En la mitad de, no sé, de la quebrada, ¿de dónde vengo? De la quebrada de Humahuaca, arriba de un cerro, y bueno, muy probablemente ahí no hay escala, y bueno, está todo bien. No todo tiene que ser general. Ese es mi punto. No más que eso. si me dejas, Edgardo, Todo te tuyo, comento Adrián, y aquí. después Nancy, todo de ustedes. El primero es esto, yo lo veo como una pirámide. Supongamos que acá tenemos al ministro de Educación y acá abajo tenemos a todos los estudiantes que quieren educarse, ¿no? La pregunta es quién planifica. Ujú. ¿Planifica el de arriba para todos o planifican centenares de empresarios de la educación que quieren ofrecer sus planes de estudio y demás? En diversidad, en competencia, con calidad. Mi sensación es que si planifica el ministro con sus funcionarios, vamos a perdernos, como diría Hayek, el conocimiento de tiempo y espacio que genera el propio mercado y con su Totalmente de dinamismo y acuerdo, demás. me Entonces, parece. ahí es donde me preocupa que alguien desde arriba esté bajando línea. Prefiero la competencia y creo que en esos mínimos que nos preocupan que estén, yo también quiero que mis hijos estudien, aprendan a leer y a escribir, creo que en el dinamismo acá abajo va a ocurrir. Y lo que decías de la quebrada de Humahuaca o en determinados lugares que no llega por escala, creo que la educación virtual, esto que estamos teniendo ahora acá, te resuelve mucho de este problema, ¿no? Porque es muy Sí, costoso papá que un quiere. profesor vaya hasta allá, pero quizás un docente en un lugar, uno solo, una persona ni siquiera docente, una persona que pueda ofrecerles un poquito de esta tecnología con Starlink, que creo ahora llega a Internet a todo Ujú. el país sin problema satelital, uno puede tener al docente exponiendo, escuchando al alumno y teniendo la escala que antes no se conseguía, porque juntar en un lugar a 20 30 alumnos era imposible. Sí. Hoy con estas tecnologías se hace más posible. Eh, es lo otro para considerar. Sí, un pie de página social. Totalmente válido lo que decís, y por cierto comparto. Pero vuelvo, insisto, pero me parecería razonable en ese tipo de escenario, y por supuesto, como una alternativa más, por eso es lo que yo veo en la educación pública, una alternativa más que tampoco debe ser prohibida, por así decirlo. Es una alternativa ¿No? más. Después, el papá que quiera hacer bingo, pero el papá que quiera tener al maestro, un maestro, bueno, en un régimen de competencia podría estar el colegio público. Ese es mi punto, no más que eso. Y perdón, último punto. Cuando toda esta charla, yo en general, pero ahí Edgardo, el que está hablando, por así decirlo, por dos razones, la reduzco a educación obligatoria. No llegó a el nivel universitario. Las dos razones, una, realmente me parece incorrecto. Yo no puedo participar siendo rector de una universidad. Creo que no es mi espacio hoy para hablar de educación universitaria. Entonces, me parece razonable hablar en lo personal de educación primaria y secundaria obligatoria. A partir de ahí, yo creo que si hubiese un mercado adecuado de capitales, es trivial que la educación universitaria, bueno, debería la persona poder ir al mercado de capitales, endeudarse y tener una tasa de retorno. Pero como digo, eso ya es otro tema que se va muy... O sea, no hace falta complicar más la historia ya de por sí de lo álgido que es el tema. Eh, Me viene Nancy, bien, Edgardo, un sí, comentario más. sí, seguro. Eh, Supongamos que estamos hablando de un sistema privado de competencia, ¿no? En libre competencia, todas escuelas privadas. Y de repente un padre no puede llevar a su hijo a ninguna de estas escuelas por su costo. Uno podría decir, bueno, si realmente valorás la educación y demás, yo como dueño, como empresario de esta escuela,
tomo a tu hijo, lo beco al 100%, con un compromiso que pasado cierto tiempo, tu hijo, o sea, o el padre se haga cargo, hasta digamos éticamente, ni siquiera con un crédito por contrato, pero sí por lo menos moralmente, de que en un futuro, cuando ya estés trabajando y tengas ingresos, por haberte educado bien, vas a poder pagar por la educación de otra persona que entre en el mismo sistema que vos. Con lo cual uno podría entrar en becas privadas de la propia institución Y y un hay compromiso de infinitas pago futuro posibilidades. que eventualmente podría solucionar también la posibilidad de que hoy el joven no puede estudiar, pero a futuro va a poder devolver eso que recibió. O sea, hay mecanismos. No, más Hay vale, créditos bancarios también, hay becas privadas, hay empresarios que pueden juntarse para becar a aquellos niños que no pueden estudiar, hay donaciones, hay cantidad de mecanismos. Entonces, estudiar esos mecanismos privados creo que es importante, porque dan parte de solución a esta situación de que las personas puedan tener educación cuando no tienen recursos. asociado a eso, y prometo que lo último, pues no quiero aburrir a quien nos está escuchando, eso a nivel estatal es la educación universitaria en Uruguay. En Uruguay funciona exactamente así. Hay sistemas de beca intergeneracional donde los graduados universitarios tienen un porcentaje del impuesto a las ganancias adicional, uso la palabra no está impuesto a las ganancias, en función de la carrera de la que han cursado para generar el fondo de becas para los estudiantes que ingresan a las carreras que tienen que mantener un cierto promedio, o sea, no free lunch. Es decir, no hay nada gratis, pero es muy parecido al sistema que en la educación universitaria se usa en Uruguay. Pero bueno, Nancy, perdón que nos pusimos a charlar, pero estas son nuestras típicas charlas de café. Y bueno, fuimos parte de nosotros. Igual está muy bien porque van respondiendo parte de las preguntas que ya están en las preguntas y respuestas que tenemos, así que, y además está muy interesante. Yo primero, perdón, voy a cortarlos 2 segunditos para decirles que ya la próxima semana va a estar subido en el YouTube de UCEMA este seminario, así todos lo pueden ver y si alguno llega un poquito más tarde, ver el principio. Y además vamos a sumar en ese video unas redes para que ustedes después puedan contactarse todos con el centro y estar en contacto con ellos. Ahora sí, así ya vamos directamente a poner un poco de orden en las preguntas, porque están divididas en, creo que la mayoría en varios temas en común. Hay una diferencia entre lo que es el sistema, este sistema educativo sin ministerio y los vouchers. Así que vamos, si te parece, Adrián, separarlos de esta manera. Hablando del sistema educativo, no de vouchers, que ya sabemos que existe, ¿hay alguna ¿existe en algún otro país que se haya realizado? ¿Tenemos alguna otra experiencia que pueda servir de prueba? Hasta donde sé, un sistema 100% competitivo, descentralizado, libre, no hay. Por eso lo mencioné dentro de un plano normativo, como economista que no se especializa en educación, decir, bueno, ¿por qué la educación es distinto a los restaurantes? ¿En qué sentido lo es? Bueno, como concepto no lo es. Por características de la educación no lo es. Uno podría decir, es un mercado y en la oferta de la educación entran las instituciones educativas, la infraestructura, los docentes, todo lo que refiere, digamos, podríamos hablar de incentivos a la investigación y a la capacitación de los docentes, todo eso es oferta. En la demanda están las familias, los niños que van a ir a la escuela y tal. En ese dinamismo entra el precio, que eventualmente se cobra, y ahí podríamos hablar de un mercado como cualquier otro. Yo lo que digo es, la educación no tiene características de bien público, como diría Paul Samuelson, es un bien privado, por las características de rivalidad y exclusión. Y en lo que refiere a externalidades, si entramos en la teoría de fallos de mercado, ahí sí Pigou o Stiglitz podrían decir que la educación genera externalidades positivas. Entonces, ¿por qué estamos interesados en que el voucher educativo garantice el acceso total de los niños a la educación? Porque hay externalidades positivas de vivir en una sociedad donde tengamos garantizada la educación. Al estilo Sarmiento, ¿no? Con esos argumentos. Ahora, ese concepto de externalidades también se podría polemizar desde Coase en adelante, que ha planteado que el concepto de externalidades no garantiza que porque hay externalidades positivas, el Estado deba proveer ese servicio. Hay muchos servicios que generan externalidades positivas
y no por ello el Estado debe subsidiar. Con lo cual, yo insisto en esto. Ahora, ¿por qué en toda la aldea global no encontramos países que tengan al 100% sistemas educativos privados libres? No lo sé. Simplemente hay una cuestión histórica, una cuestión cultural, pero no encuentro argumentos académicos para pensar que no podría ser así en algún futuro. Perfecto. Hago No sé, Edgardo, si biografía, querés perdón, me agregar algo. siento. Vamos Nos con la hemos segunda familiarizado parte. en este tipo de temáticas, voy a participar más de lo habitual, más que con la somos muy amigos. Eh, Suecia es bastante parecido. No es libre por completo, porque, a ver, coexiste educación pública con privada, pero los papás pueden decidir, salvo en los lugares donde no hay escala, lo que quieran, literalmente. Desde 1994 es lo más parecido, es lo más parecido a esto. Y el por qué, y eso, a ver, para mí esto es economía política, esto es tierra de George Stigler, Buchanan y de cualquiera de los que queramos pensar, porque claramente los grupos de interés este, dominantes, pero no en el sentido usual de la palabra, sino en el sentido que usamos los economistas, esto es un equilibrio. Bien decía Buchanan que los economistas de una vez y por siempre debemos cesar y dejar de proferir consejos a los inexistentes déspotas benevolentes. Todo tuyo. Te dejé Vamos a muda, ver si te dejé Sí, sí, no, muda. quería ver si teníamos la contracara del otro lado, por las dudas no quiero quedar en el medio. Y creo que muchas de las consultas que hay más que nada es, teniendo en cuenta que el primario y secundario son obligatorios, cómo es que se puede seguir manteniendo esto, con diferencia tal vez de los restaurantes, y cómo serían los títulos habilitantes al cambiar tal vez los contenidos mínimos, cómo podríamos también después hacer la comparación con esos títulos si uno quiere ir a seguir o continuar o trabajar en otros países. Bueno, así como hoy lo hace el Estado con sus ministerios y demás, como dije, podrían surgir, y de hecho existen, acreditadoras privadas a las que estas instituciones privadas se podrían adherir solicitando auditorías que acrediten que en esas instituciones tenés una categoría AAA o AA o categoría B o categoría C para definir en qué tipo de establecimiento estás. Yo creo que si hubiera ausencia de ministerios de educación, CONIAU y demás a nivel global, rápidamente se generaría una competencia de certificadoras que entrarían en este juego. Eh, esa es la alternativa privada. En Estados Unidos ya existe a nivel universitario. No conozco, no sabría decir, por ahí Edgardo sí, hasta qué nivel existen hoy estas certificadoras a nivel primario, pero creo que son una solución conceptual a esa pregunta. Pie de página de vuelta, el presidente lo ha enviado, nunca, yo tengo el problema que mezclo el DNU con la ley Omnibus, lo admito, tantas, pero dentro de las modificaciones en el área de educación está la propuesta de que, por ejemplo, para las universidades se podría, bueno, acreditar o reacreditar, pues sería cada 10 años en lugar de 6 años, con una acreditadora internacional, no necesariamente bueno, la nacional que es CONEAU. Perfecto, para poder sí, integrar una educación con todas de esa manera. Que si no, creo que parte de lo que surgen todas las preguntas es como este, entre comillas, miedo de que al cambiar estos contenidos luego no alcance para la continuación. Pero bueno. Em, También hay varias consultas sobre el docente, porque aquí tal vez sacaríamos también al sindicato, cómo sería esto con los sueldos y cómo se organiza, de una manera más competitiva, asumo. Totalmente competitivo, sí, no habría nada homogéneo. Me imagino que a la hora de definir qué docente queremos para cubrir un cargo, eh, ese docente tendrá que mostrar como hoy que empezó por la universidad o por ciertos estudios para acreditar que puede ocupar ese rol. Me imagino colegios privados preocupados por esas credenciales académicas. Ahora, no tienen que estar necesariamente definidas por un Ministerio de Educación quién cuenta o quién no cuenta con esos estándares. De manera privada también podrían ocurrir exactamente lo mismo que tenemos,
Y de nuevo, aquellas instituciones académicas que quieran certificar esa calidad, podrán, de hecho, al ser evaluados se les va a exigir, bueno, los docentes que dan matemática, que dan sociales, que dan naturales, que dan lengua, ¿están acreditados? Sí, miren, los docentes de estos estudiaron en estas universidades, son todas triple A o son todas categoría B para arriba, con lo cual cumplen con esos estándares. Y de hecho yo como padre trataré de ir a la institución y asegurarme de que haya buenos docentes para mis alumnos antes de pagar. Por eso creo que esta propia competencia mejora el nivel hacia arriba, a diferencia del diagnóstico que podemos hacer hoy en Argentina, donde el populismo educativo te homogeneiza el nivel para abajo y Sí, hace más de contención que bueno, que de buscar eh, calidad académica. sí, implica también que se involucren también los padres, que tal vez en este momento, como comentaste antes, no pasaba. Y acá lo que comentan es cómo podríamos o qué podría ser para que en esta duda que tenés de más calidad y menor costo, se mantenga así y no baje tanto la calidad, tal vez porque sea más accesible. Uno esperaría que los padres siempre busquen claramente lo que es lo mejor para los hijos, hablando siempre de primaria y secundaria y universitario, tal vez ya son mayores de edad, pero cómo poder hacer para que eso realmente pase y no que sigan eligiendo simplemente porque, bueno, tal vez la calidad no es tan buena, pero me queda a 2 cuadras. ¿Y hoy Fíjate cómo que eligen? los padres, perdón, Edgardo, No, no, mi pregunta era, ¿y hoy cómo eligen y quién asegura que la calidad sea buena? yo creo que los padres pueden delegar esto precisamente en las acreditadoras privadas. O sea, yo me puedo interiorizar, ir a buscar el plan de estudios, hablar con el director del colegio, hablar con los docentes, etcétera, etcétera, ¿no? Y hablar con otros padres que ya pasaron por el proceso y me cuentan que sus hijos aprendieron y estuvieron preparados para la universidad y demás. Podría ir por ahí, ¿no? Pero también puedo delegar esto directamente en las acreditadoras. Yo voy a poner mi dinero en el banco porque ese banco tiene reputación y me genera confianza. Voy a, hago determinadas cosas en el mercado, voy al cine X, o sea, compro ropa de tal calidad o elijo en el mercado en base a la reputación que cada empresa ha logrado formar. En un municipio, en una provincia, me imagino que también habrá un boca a boca, habrá una calidad determinada que existe en cada institución y los padres seguirán interiorizando. Es importante salir de de la pasividad en la que están hoy, de nuevo, y buscar un poco más actividad y responsabilidad de los padres a la hora de elegir la escuela a la que van. Pero pienso que pueden, digamos, no tienen que ser expertos en educación para estar en esto, pueden delegarlo en las instituciones. Y me imagino que podría ocurrir, así como pasó con McDonald's, que salió una comida rápida y una comida que a mucha gente le gusta mucho, que haya un establecimiento que te garantice una educación de calidad B, supongamos, que cuente con los estándares que todos necesitamos y que tenga un precio accesible por ser una empresa global. Yo creo que ni siquiera tiene que restringirse la educación privada a un país, a una provincia o un municipio. Uno debería poder decir, bueno, esta institución genera educación igual en toda Latinoamérica, en el mundo hispano, por ejemplo en España o en Miami, incluso llegar hasta allá, con un producto estandarizado que cuenta con la certificación académica, que cuenta con docentes que pasaron por procesos de formación adecuados y que pueden atender una enorme demanda de manera competitiva, descentralizada, libre, competitiva y con calidad. Pero no tiene por qué ser caro cuando uno ya estandarizó los procesos. Entonces, así como aparecen empresas multinacionales que nos ofrecen alimentos de calidad con todos los estándares de las normas ISO 9001, 9002, que son todas acreditadoras privadas, acá habría una ISO 9001 de educación, que me va a estandarizar el producto y me va a garantizar una calidad mínima para yo estar tranquilo que mi hijo estudia en una institución que cuenta con esos estándares de calidad que necesito. Totalmente, por las dudas, si el El doctor punto Sabati quería quizás preguntar. importante acá es que cuando uno se aleja del esquema en el que estamos y se acerca al dinamismo y eficiencia de los mercados competitivos, eh, imaginar lo que podría pasar es imposible.
O sea, yo hago el esfuerzo, ¿no? De decir, bueno, surgiría una acreditadora privada, surgiría una multinacional de educación, surgirían cosas. La realidad es que la capacidad empresarial, la innovación, la creatividad que podría ocurrir dentro del mercado educativo, que está inmensamente atrasado respecto de todas las otras industrias, nos llevaría a mundos nuevos, tan lejos de mi capacidad de imaginación, que creo que sería terriblemente positivo para la sociedad. O sea, siempre recuerdo esta propaganda de este hombre que les dice, miren cómo cambiaron los teléfonos celulares, mostraban el teléfono viejo, negro, Ujú. y los celulares de hoy, y de repente dice, miren la educación, el mismo docente parado ante 20 alumnos que miran para adelante, escuchan lo que el docente dice, anotan y rinden un examen. ¿Por qué no cambió la educación? Porque hemos evitado, le hemos puesto un cepo ministerial de educación a la educación y no dejamos que progrese, que cambie, que reciba toda la innovación y el dinamismo que los mercados competitivos podrían darle. Ahora, yo Adrián, puedo imaginar un poquito, pero esto seguramente excede mucho a mi imaginación y las respuestas que el mercado tiene para dar serían infinitamente superiores a lo que yo les puedo responder ahora. Sí, Adrián, Edgar. una pregunta mía. Te escucho y me sale la pregunta que una y otra vez me hago. Pero si esto es un equilibrio de grupos de presión interesados en que esto no cambie, sin ir más lejos, los sindicatos es un poderoso grupo de presión aquí y en todo lugar del mundo. El sindicato docente americano es el principal aportante del Partido Demócrata. Esa es la realidad. Y por ende, los estados donde básicamente hoy hay libertad educativa y muy amplia, Arizona, Florida, etcétera, son estados republicanos. Este, voy a usar una oración trillada, después se volvió, esta palabra se volvió, no sé, común, entonces nos podemos comunicar. Esto es la casta educativa, digamos. ¿Cómo se cambia? O sea, con un equilibrio de estas características. Pues esto es lo que es un Bueno, equilibrio. Pues es elemental, es tan elemental. Antes, como bien describís, los pobres chicos están sentados en un aula escuchando a alguien hablando. Por suerte, ahora ya no lo escuchan, sino que están jugando con el celular en lugar de escuchando. Lo zafaron de algo. Pero es la realidad. O sea, es tan difícil cambiar el sistema porque quien tiene que cambiar el sistema son los beneficiarios del sistema. Acordate lo que pasó en pandemia, con los colegios cerrados. mira, te doy una respuesta que me contó alguna vez en un cuento, ¿no? Venegas Lynch. Estaba en una reunión de la Mont Pelerin Society y Milton Friedman estaba exponiendo y una persona se levantó, creo que era un político, se levantó y le preguntó, dice, usted en esta recomendación, no sé si era de política monetaria o algún tema, ¿usted tuvo en cuenta las cuestiones políticas? Y la respuesta de Friedman, sí, sí, por supuesto que lo tuve en cuenta. Y bueno, entonces la respuesta del político fue, entonces su respuesta no me sirve, yo quería una respuesta de un académico. Que es un poco lo que Alberto ha intentado, decir, yo como académico estoy pensando en estos nuevos mundos posibles, en correr el eje del debate y demás. Si me contamino de todo el debate político, me devengo en un político y dejo de aportar a la sociedad o a este debate que acá tenemos la posibilidad de pensar cómo podría ser una educación ajena a las cuestiones políticas. Entonces, un poco lo que quiero decir con esto es, me pongo en economista, me muevo en un plano normativo, discuto que la educación podría ser muy distinta a lo que hoy tenemos, muy superadora en todos los frentes de lo que hoy tenemos, y la pregunta tuya política me excede totalmente, Ok. realmente es una Vale, pregunta, vale, vale. Lo ¿no? que pasa es que yo lo veo desde, bueno, de ahí vengo, ¿no? De la visión de la Escuela de Economía Política, por así decirlo, de Chicago, con Stigler para empezar, Pelsman y Posner y todos ellos, que básicamente es tratar de, como decía Stigler, Milton está ahí para cambiar el mundo, yo estoy para entenderlo, pues si no lo puedo entender cómo funciona, ¿cómo lo puedes cambiar? No, pero son dos Cómo figuras funcionan que, los agentes políticos que son los tomadores de decisiones, básicamente, porque eso no, es sin parte duda. del problema. Sin Ok. duda. Primero está ese argumento más académico que es Ujú. valioso, ajeno a lo político. Después, desde lo político, yo creo que los sindicatos seguirían jugando un rol, porque puede ser que los docentes, a la hora de negociar con los empresarios de la Es educación, lógico, el sindicato se tiene un quieran rol en la reunir, sociedad. se quieran pertenecer a un gremio y negociar con mayor poder. Podría haberlo, obviamente no serían las mafias que hoy tenemos en la Tal cual. Argentina que alcanzaron niveles de intervención y de poder y demás mucho más polémicos en esto.
Pero sí, esa pregunta de cómo se resuelve, cómo se Ok, te cambia. devuelvo la palabra a Nancy, Bueno, así creo vamos que a ayudan escuchar. estas ideas. Esto de los vouchers educativos responde a alguna de las preguntas que en todo caso algunas personas se hacen. Si vamos a ese mercado privado, ¿qué pasa con los que no pueden pagar? Bueno, si esa es tu preocupación, lo resolvemos con un voucher y el Estado va a seguir poniendo dinero para que los jóvenes puedan estudiar, pero ahora disfrutando del dinamismo del mercado privado educativo. Esa es la gran diferencia, Y este mercado privado, por ejemplo, ¿podría negarse a recibir el voucher de una persona que no quiera tener? por supuesto. Porque no se obliga a nadie a nada. Lo que decimos es que si ese voucher equivale a una suma de dinero, seguramente habrá instituciones académicas dispuestas a ofrecer servicios educativos con el equivalente del dinero que reciben. En algún caso incluso se podría complementar ese voucher con un poco más de dinero para llegar a la educación que uno no puede llegar. También se podría considerar. Eh, pero en principio una escuela Una privada institución privada podría decir no que está no, obligada a recibir un voucher, hasta donde yo entiendo. entonces, claro, tal vez Aunque, ahí sí aunque, habría que Nancy, perdón, mantener a ver, algo. eso es de vuelta. Esto es muy general y conceptual, ¿no? Pero en la práctica, vuelvo al caso de Suecia, que Suecia y Chile son bastante distintos, que ambos han tenido, tienen, pero Suecia sigue estando. En Suecia, que hay instituciones con fines de lucro, aclaremos, y sin fines de lucro, pero hay Sí. con fines de lucro, está reglamentado que no pueden negarse a recibir a nadie que quiera pagar el valor a través del voucher, por el típico, la lógica del Estado sueco, ¿no? Por razones de, yo qué sé, de color, religión, todas estas cuestiones. A lo que no hay una única, mi sensación es que no hay una única solución y muchas veces a los que pensamos como piensa Adriano, como pienso yo o muchos otros, que se entra en un detallecito y con ese detalle se hace un árbol, cuando el tema es mucho más general y grande. ¿Qué ventaja tiene un burócrata o el sindicato para decidir lo que va a hacer a mi hijo? Es una locura. Yo decido lo que come o quiénes son sus amiguitos. ¿Por qué? O sea, en un terreno tan importante para la familia, se le priva a los padres que no pueden pagar 2 veces por la educación de sus chicos el derecho a elegir. Eh, Irracional. Pero bueno, nos estamos yendo de hora porque esto está demasiado divertido. Ahora te paso de vuelta la palabra, Nancy, así por ahí alguna pregunta más y vamos a no, porque veo que ya son casi menos cuarto. Lo que se me ocurre pensando como chairman, con mi colega aquí, Nancy Ricino de chairwoman de este seminario, es pensando más allá de los seminarios que estamos haciendo, que es 1 o 2 por mes, hacia mitad de año armar algún panel con varios de los participantes, por ejemplo, Adrián, Gabriel. María, por cierto, que esto me gusta demasiado. En 3 o 4 va a ser conversatorios, que puede ser Sí, divertido, me parece. Divertido sí, para mí es una porque palabra interesante, símil de interesante. O no, sea, porque lo que se está viendo al menos con estos seminarios es que traen un debate, vamos a decirle interesante, pero interesante. sí, bastante participativo. Tal cual, entonces podría generar algún tipo de conversatorio más allá de un speaker. Vamos a pensarlo. Te dejo la palabra a Nancy, así ustedes, así vamos con las últimas preguntas y cerramos. Pues si no, la gente, hay que dejar con hambre al público, lacanianos. Sí, sí, uno intenta buscar como preguntas de casi todos los asistentes para que ninguno sienta que tal vez los hemos dejado afuera. Pero les hago una pregunta. Dice, me gustaría chequear con ustedes si hoy el 73% de la educación es estatal y solo el 27% es privado. O sea, ¿el mercado podría abarcar todo esto con estos cambios que estamos intentando que sean positivos y que los docentes realmente estén integrados? ¿O debería ser tal vez gradual? No sé el dato yo si es real, sí puedo decir que en el interior del país hay mucha más gestión estatal que gestión privada, que lo que puedo ver en la ciudad de Buenos Aires. Pero el número exacto dependerá de jurisdicción por jurisdicción. Ahora, lo que yo planteo en esta idea de una educación, de nuevo, competitiva, descentralizada, privada, tan idealista, eh, está muy lejos de esta Argentina. Siempre recuerdo, una vez le pregunté a Lawrence White, que es un experto en banca libre, en pensar en una banca competitiva, descentralizada, libre. Le digo, ¿pensás que Argentina podría tener banca libre? Y su respuesta fue, bueno, primero tienen que tener Estado de Derecho.
un mínimo de Estado de Derecho para empezar a pensar en estas cosas. La Argentina hoy tiene otros desafíos terribles por resolver, ¿no? Una moneda estable antes de pensar en estos frentes. Que yo creo, haciéndolo un poco más político, que Milei en este momento no está pensando en una reforma fuerte en educación, en salud, en pensiones. Está pensando en un primer gobierno de equilibrios macro, ¿no? De equilibrio monetario para tener una moneda sana, de equilibrio fiscal para no tener que endeudarse y emitir, de equilibrios macro para levantar el cepo, equilibrio cambiario para levantar el cepo y demás. Y estos temas como que están para más adelante. Si eventualmente fuera reelecto y tal, podría llegar a encaminarse esto. Dicho eso, en la ley bases y en el decreto, el tema de educación está, que un poco Ujú. lo contaba un poco Edgardo antes, pero sí que está muy lejos lo que yo estoy diciendo frente a lo que mi ley puede estar proponiendo en este presente. Perdón, dos pies de página. Más allá de lo que puede hacer hoy el presidente Javier Milei, en la práctica, hoy no se puede llevar a cabo a nivel nacional una reforma de este tipo porque la educación es federal. O sea, lo que se puede hacer es lograr que un gobernador decida que esto vale la pena experimentar y llevarlo a cabo en una provincia específica o en la ciudad de Buenos Aires, no a nivel nacional, pues sencillamente no hay potestad a nivel nacional, salvo para algo como lo que está pasando ahora del llamado voucher, que no es un voucher de apoyo a las familias. Ese es el punto. Y el segundo, bueno, y ahí, bueno, esto lo hemos charlado un montón de veces, tenemos una diferencia de opiniones con Adrián. Yo creo que sería muy bueno que el presidente intente llevar para adelante una reforma de estas características. Por ejemplo, en educación, podría ser en salud, pero surgió esto, entonces vamos para adelante en educación, como bandera de su gobierno más allá de la economía. Creo que es importante que la sociedad respire realmente lo que piensa el presidente más allá de la economía, bueno, que es la defensa de la libertad. No, yo Nancy, coincido con Edgardo con vos en esto último, ¿eh? Solo que ya, creo, por las conversaciones que he sí, sí, tenido, coincido con vos, a la vez coincido con vos el que timing que él no lo creo, está priorizando para coincido. estos 2 primeros años. Me gustaría que lo priorice un Que lo haga, toquecito más, como vos bien sabés. tal cual. Antes de, Le paso cambiando a un usted poco la para el palabra, tiempo, sí, 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 para Magíster que de sea siglo. en estos 2 años, 4, o aunque sea lo que se pueda ir, aunque sea de a poco, ir cambiando, o aunque sea teniendo en agenda. Eh, Nos piden si podrías darnos algunas referencias adicionales sobre el tema de los vouchers, para hacer libros o sitios web, para que puedan ir viendo, es un tema que les ha interesado y tal vez poder investigar de forma particular. ¿Existe, Edgardo, algún lugar donde esté toda esta Además de estos documentación seminarios, y de paso, para descargar? Porque debería haber. Te copio Es en algo que se el puede chat hacer. una dirección de web, que es de una perfecto, organización que se llama EdChoice, ahí www.edchoice.org, bueno, voy a copiarla bien, .org. Eso era, históricamente se llamó Friedman Foundation for Educational Choice, que ahí hay todos los recursos habidos y por haber para el Lego, bueno, para el alguien más científico, es un muy buen sitio. perfecto, así pueden continuar con el tema. Nancy, por la hora creo que Sí. debemos ir cortando, son 2 menos 10. Nos hemos pasado Ay, por primera disculpen, vez, yo de hecho, ni nos dimos cuenta, pero digo por el estaba público bastante para... interesada más entre los dos y realmente el público estaba bastante interesado y tenía un montón de preguntas. Bueno, a todos muchas gracias. Adrián, muchas gracias, muy interesante, claramente. Y los esperamos el miércoles que viene, como ya dijo el doctor Zablowski, en el próximo seminario. El tema, ¿ya lo teníamos? Sí, educación e ideología con el doctor, en este caso Alberto Venegas Riz. Seguimos con el ciclo, todos los seminarios de este ciclo de este año, bueno, tocan el mismo tema que es libertad educativa, tratando bueno, de poner el tema mucho más sobre la mesa y por ahí que adelantemos un poco a nivel nacional el tratamiento por parte de La Javier Milei. agenda. Sí, 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 por supuesto, que la idea es poner en la agenda algo que todos, bueno, tanto Adrián como yo sabemos que coincidimos con el presidente Milei en cuanto a su pensamiento en esto en particular, que es lo que estamos charlando. Bueno,
Gracias, Adrián. Nos vemos en cualquier momento. Gracias, Nancy. Por ahí nos vemos dentro de 3 minutos en el piso de abajo. Estamos compartiendo el edificio. Gracias a ustedes y nos vemos de aquí Muchas a una gracias a semana. todos. Los esperamos.